Hoy empezamos a hablar acerca de taxonomía y sistemática en fauna silvestre. Esta es una presentación que hace parte del curso electivo de fauna silvestre regional que se imparte en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad del Tolima. Mi nombre es Carlos Martínez Chamorro. Bueno, hoy vamos a empezar hablando acerca de cómo vamos a participar en este momento. La idea es que ustedes entiendan que primero vamos a hablar de unas generalidades, algunos conceptos básicos, unos antecedentes sobre el tema de la taxonomía como tal, unos conceptos iniciales básicos que son importantes para poder entender este cuento. Vamos a hablar un poquito acerca del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, los tipos nomenclaturales y las diferentes divisiones taxonómicas que nosotros hoy en día en Occidente estamos adoptando. Entonces, bueno, como antecedentes, quiero hablarles de varias cositas. Entonces, nosotros acá entendemos de que nosotros somos un país mega diverso, con una cantidad de antecedentes bien interesantes. Por ejemplo, somos el primer país en número de aves y orquídeas, el segundo en número de plantas, anfibios, mariposas y peces dulceacuícolas, el tercero en palmas y reptiles, el cuarto en mamíferos. Y eso se corrobora. Mira, acá yo les estoy mostrando este link que les mostré ahorita hace un rato. Tiene muchos datos. O sea, por favor revisen estos links, que esta es una página del gobierno colombiano donde nos muestra la cantidad de especies registradas en Colombia. Entonces yo acá les muestro así de manera muy rápida. Por ejemplo, el caso de los aves. Por ejemplo, acá les quiero explicar otro par de cositas. Acá las aves, vamos a darnos cuenta que nosotros acá salen un número de aves que es 1909, ¿cierto? ¿Por qué los ornitólogos dicen que son un poquito más? Resulta que estas son las que se registran en los diferentes inventarios que se hacen. Hay muchas aves que no están registradas, pero que se sabe que están, ¿cierto? Entonces se han encontrado plumas, se han encontrado, bueno, una cantidad de cosas. Entonces por eso es que esos valores cambian un poquitico, pero entonces estos son los datos como que se evidencia como tal, ¿cierto? El grado de amenaza, nos referimos a unas categorías que establece la UICN, ¿cierto? Esta categoría de amenaza tiene que ver en crítico, nivel crítico de amenaza, que son pues un nivel más alto de amenaza, endangered, o sea, en peligro, y que son esta amarillita, y perdón, esa zapote, y la amarilla son especies vulnerables. Estas tres categorías son como las que representan en realidad amenaza de extinción. Entonces los investigadores, cuando hacen ese tipo de estudios, verifican en qué estatus se encuentra. Esos datos los da la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Más adelante encontramos el dato del CITES. El CITES es la Convención Internacional para Tráfico de Fauna y Flora, que ellos establecen un protocolo donde de una u otra forma podemos determinar cuáles son las especies que están en peligro de ser traficadas. Entonces les explico así rapidito. Entonces acá ustedes ven 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces decimos que en el apéndice 1, estos son unos apéndices que ellos se idearon con el fin de cuáles de esas especies son objeto de tráfico, ¿cierto? Entonces el apéndice 1 son animales que en ningún país del mundo se permite la comercialización ni el tráfico bajo ninguna circunstancia. Yo doy el ejemplo, por ejemplo, del cóndor de los Andes. Es un animal que ningún particular puede tener, así le pague lo que pague. Son animales que no se pueden tener. La única forma que se permite la comercialización de este tipo de animales de esa forma, o el tráfico de ellos, es por cuestiones de tráfico científico. O sea, un investigador que quiera, por ejemplo, promover la crianza de esos animales, se los lleva a otro zoológico, les dan el permiso y allá los crían, bueno, etcétera. Lo que pasó, por ejemplo, con el cóndor californiano, que es familiar del cóndor de los Andes, y llevaron polluelos de acá para allá y allá hicieron un trabajo y luego volvieron otra vez para acá. Esos cóndores ya están volando ahorita en nuestras montañas, ¿no? En el apéndice 2 nosotros tenemos especies que en por lo menos un país han sido, que en varios países están siendo protegidas para tráfico. Entonces acá podemos hablar de varias especies. Tenemos algunos cocodrilianos, inclusive que se usan en zoocría, que tienen que tener un permiso muy especial para poderlos mover, ¿cierto? Para vender sus productos o las cosas que se tengan. Entonces, y ya el apéndice 3 son animales que ya tienen un poquito más de laxitud para el tráfico y el comercio. Yo coloco el ejemplo del búfalo,
¿cierto? El búfalo es un animal que de todas maneras para moverse entre países necesita un permiso, pero no son permisos tan estrictos como se tienen, por ejemplo, con las babillas, que son de apéndice 2. Entonces, les quiero mostrar, ustedes revisen la paginita, tienen cosas muy interesantes. Hay datos que nos ayudan mucho a conocer. Por ejemplo, acá también nosotros podemos saber en tiempo real cuál es la cantidad de especies que nosotros podemos tener según los registros que están ubicados por los biólogos de todo Colombia en la base de datos Data Colombia. Entonces, mire, por ejemplo, acá en el Tolima tenemos 6.700 especies diferentes. Entonces ustedes se dan cuenta que nosotros tenemos una diversidad bien interesante. Mira, aquí les dejo el link para que ustedes lo revisen más adelante. Tenemos una riqueza que de pronto otros países no pueden tener igual forma. Acá yo les voy a comparar ahorita en esta página, esta tabla. En esa tabla yo les estaba comentando, esperen, lo traduzco para que ustedes lo vean. Es una tablita que ustedes la encuentran en esta página donde encuentran cuáles son los 10 países más diversos del mundo. Es una página actualizada 2016, pero yo estuve revisando más actualizaciones y es la única que nos ofrece este pájaro, lo encontraron en Colombia. Aquí nos damos cuenta, esperen, me sigo bajando. Acá vamos a encontrar que Colombia está acá, ¿cierto? Tenemos un rango bien interesante, bien bonito. Y esta es la tablita que les quiero comentar. ¿De dónde sale esta tabla? Ellos comienzan a hablar acerca de la cantidad de número de especies que tienen de diferentes taxones, de diferentes grupos de seres vivos, de plantas vasculares, peces, reptiles, mamíferos, anfibios y aves, que lo multiplican. Esto da un índice, que es el índice de biodiversidad, que es un índice que ellos manejan, y lo meten con un factor que es la cantidad de terreno que tiene el país, incluyendo aguas continentales, tienen, o sea, aguas marítimas también, o sea, la plataforma continental, perdón. Entonces acá tienen en cuenta el territorio que tienen también en los océanos, ¿cierto? Y esto nos da el honroso segundo lugar, ¿cierto? Con un valor muy por encima de lo que nosotros tenemos en Brasil, pero mira, acá se acerca mucho. El Brasil nos gana por mucho porque pues tiene muchas más especies por su tamaño, obviamente, pero entonces acá nos ubicamos acá. Nosotros estamos generalmente en estos top 10 de diferentes rankings que podemos sacar al respecto. Entonces para que por favor sigan buscando ese tipo de información que es bien valiosa. Entonces, bueno, aquí les explicaba el origen de esa famosa tablita. También otras organizaciones, otros autores, este es un dato que habla sobre especies de plantas vasculares, acá también está muy cercano este valor. ¿Por qué hablo de plantas y no de animales? Porque en la vida silvestre la flora determina mucho el tipo de alimentación que va a tener cada grupo de animales, ¿no? Hay un dato, un estimado, que habla que por lo menos en una hectárea de selva chocoana se puede tener la misma cantidad de especies de plantas vasculares que en toda Canadá. Eso es un dato de unos investigadores, bueno, es un dato que me lo dio un investigador prácticamente británico. Estuvo acá hablándonos en una conferencia hace muchos años. Y son datos que pues me parecen un poquito exagerados, pero muy reales. O sea, estamos hablando de la diversidad que tienen estos países meridionales o australes. Es mucho más baja. Acuérdense que la diversidad aumenta a medida que estamos más cerca del trópico. Entonces, por eso es que nosotros encontramos que los países más diversos son los que estamos más cerca del trópico, ¿no? Bueno, a pesar de Madagascar, que es otro cuento aparte. Como antecedentes, quiero comentarles un par de cositas, dos ejemplos bien típicos. Bueno, uno es el caso de la serpiente de talla X, Potros asper, que es una serpiente que nosotros sabemos, esta cifra del 98% es un poquito exagerada, son datos viejos. Ahorita, hace poco estuve leyendo un artículo donde decía que no es tanto, es como 92%, pero de todas maneras es el animal venenoso que más accidentes provoca en Colombia, ¿no? Bueno, el caso es que nosotros aprendimos a reconocerlos, a clasificarlos como peligrosos. Ya el hecho de que le digamos que ese animal es peligroso, este no lo es, ya lo estamos clasificando. Nosotros siempre hemos tenido esa tendencia a clasificar, ordenar, clasificar, sistematizar todo lo que nos rodea, ¿cierto? Entonces, esto ha sido muy importante porque al reconocerla
podemos también darle como un atributo de valor de uso, ¿no? Entonces es cuando nosotros hablamos de etnociencias, es muy importante, porque así podemos reconocer cuando un animal puede ser plaga o no, por ejemplo, o puede ser benigno o no, cuál es comestible, cuál no es comestible, cuál es venenoso, cuál es medicinal, cuál tiene propiedades mágicas o espirituales, ¿cierto? Entonces aquí las comunidades son muy sabias en ese sentido y de una u otra forma nos ayudó a evolucionar. Mire, por ejemplo, nosotros acá sabemos, bueno, acá este animal estaba mudando, no se le alcanza a ver la foseta loreal, que quedaría acá en este pedacito. Es una estructura que solamente tiene esta familia, que es familia Viperidae, que es de las víboras, ¿cierto? Que aparte de eso tiene pupila vertical, tiene la cabeza en forma de triángulo, en forma de punta de flecha, escamas quilladas, bueno, una serie de características, y colmillos venenosos, que los meten dentro de las solenoglifas, entonces son animales que ya clasificamos como venenosos, por una serie de características que nosotros hemos unificado en ellos. El otro ejemplo que les quería colocar es, por ejemplo, de las boas. También son serpientes, pero pertenecen a la familia Ovidae, ¿cierto? Esta es una familia que caza atrapando a sus animales, haciendo constricción con su cuerpo, ¿no? Son animales muy musculados. Ustedes se dan cuenta que no tienen escamas quilladas. Esto fue una foto bien chévere que me encontré una vez en el campo. Había una especie de orgía de serpientes. Había muchas de ellas, estaban en plena acción. Ahí están en época de reproducción. Acá hay varias hembras y varios machos en su abrazo nupcial. Ellos tienen un comportamiento sexual muy interesante. Bueno, acá aparte de esto, mire, esta serpiente, a pesar de no ser venenosa, comparte unas características comunes con las venenosas. Por ejemplo, tiene pupila vertical, tiene cuerpo alargado, bueno, etcétera. Pero ya las personas, a pesar de esas pequeñas diferencias, aprendieron a reconocer que no tiene foseta loreal, sino su fosa nasal, no tienen colmillos venenosos y no tienen escamas quilladas. Entonces eso los diferencia de las otras, ¿cierto? Entonces es importante que la misma gente del campo aprenda a diferenciar esos animales porque les va mal en el campo, les echan machete y los matan cuando no los conocen. Entonces, cuando los animales han sido clasificados antiguamente por medios ancestrales, a veces se prestaba para confusiones. Antes se metían a todos los animales dentro del grupo de las serpientes, ¿cierto? Entonces las serpientes pues obviamente tienen como su complica, ¿no? Pues culturalmente hablando, no estoy hablando yo de esto. Aquí es donde nosotros quiero hacerles énfasis en un asunto, porque nosotros sabemos de que nuestras comunidades ancestrales, indígenas y antiguas, tienen una visión del mundo muy diferente. Mire, Aristóteles fue el primero que trató de clasificar a los seres vivos en diferentes categorías. Nosotros acá ya en América, yo les coloco el ejemplo de este altar Huitoto. Es un altar de un médico tradicional de la etnia Muruí Huitoto, donde ustedes se dan cuenta tienen una serie de elementos de la naturaleza que son importantes para ellos de forma ritual y medicinal. Por ejemplo, ustedes ven ahí una piel de una boa, ven ahí, si se fijan con cuidado, al lado del tarrito de tapita morada hay una garra de un jaguar, ¿cierto? Ahí, bueno, ahí no se alcanza a ver bien. Tienen un tocado de unas plumas de ave, bueno, etcétera. Algunos de esos tarritos tienen grasas de animales, por ejemplo, este tarrito que tiene la tapita de color naranja, tiene un producto vegetal que se llama mambe, que eso lo hacen con coca molida y ceniza de yarumo y otras cosas. Acá en ese tarrito de barro tienen ambil, que es un producto hecho a base de tabaco y baba de guásimo. Bueno, y otros productos vegetales. Acá hay una grasa de un animal, no me acuerdo qué animal era, creo que era serpiente o de oso, no me acuerdo. Bueno, en realidad ellos los médicos tradicionales de todas estas comunidades, clasifican a los animales en varias categorías. Entonces esas categorías para ellos responden más a aspectos utilitarios, o sea, de cómo se usan o cómo se están haciendo, aspectos mágicos, religiosos, medicinales, lúdicos, inclusive alimentarios, ¿cierto? Es importante que ustedes reconozcan que desde las etnociencias, o sea, desde la antropología cultural, se miran estas formas en cómo las comunidades se relacionan con su entorno y por la forma como clasifican los seres vivos. Entonces las taxonomías, como nosotros las conocemos hoy en día, es una construcción cultural de Occidente, ¿cierto? Como ya pues obviamente toca conocerlas porque pues donde nosotros nos movemos, pero también es importante que ustedes reconozcan por qué las comunidades comenzaron a clasificar a sus animales. Mire, yo acá les coloco un concepto
que me parece muy interesante. Lo saqué de un texto que acá yo les dejo el link, ahorita vamos a revisarlo en un momentico. Es un texto que escribió un grupo de investigadores de una organización mexicana que es como el Conciencia de ellos, ¿no? Es una empresa que patrocina a los investigadores por medio de donaciones y bueno, etcétera. Y publicó este librito, es un libro del 2018. Yo los invito a que lo revisen porque habla precisamente de eso. Ya les voy a mostrar ahorita el cabezote del libro para que lo conozcan. Y bueno, ellos dicen que la taxonomía es la ciencia encargada de estructurar y organizar en grupos, avalando la clasificación con su parte semántica. Entonces, cuando dice hablando de la agrupación con la parte semántica, estamos hablando de cómo se entiende esto. O sea, la semántica trata de darnos a entender de qué forma estamos denominando las cosas. O sea, por ejemplo, es una construcción semántica el hecho de que yo catalogue a los perros dentro del grupo los cánidos, ¿cierto? Estoy agrupando un grupo de animales con unas características porque se me parecen que el sentido que tiene es, y lo más correcto según mi imagen mental, es eso. La semántica trata como de manejar esos símbolos, esos simbolismos que de pronto a la palabra hablada se pueden ver. Entonces aquí ellos hablan de 4 procesos primordiales. El primero de ellos es la delimitación de la realidad. Entonces acá es donde nosotros podemos entender qué tipo de entidad o qué tipo de animal o qué tipo de bicho estamos viendo, en qué área del conocimiento. Por ejemplo, estamos hablando de medicina tradicional, entonces qué tipo de, si ese animal hace parte del repertorio de los médicos tradicionales, o si estamos hablando de cacería, entonces animales de importancia cinegética, ¿no? Que se comen, ¿no? Bueno, un grupo biológico, bueno, etcétera. Ya nosotros como occidentales miramos si pertenece al grupo de las aves, el grupo de los reptiles, bueno, etcétera, ¿cierto? Eso también es importante. Cuando hablamos de la abstracción de un conjunto de términos o categorías que representan una realidad, los tesauros son esos guardianes del conocimiento. Entonces tenemos que ir directamente a las comunidades, a hablar con las comunidades y preguntarles, venga, ¿usted cómo clasifica este bicho? ¿Por qué? ¿Cierto? Entonces estos saberes de una u otra forma se organizan y pues se clasifican posteriormente, de acuerdo con esta cuestión semántica que yo les decía ahorita. En Occidente esto mismo se hizo de otra forma, obviamente investigando sobre el animal, se reúnen muchos biólogos en congresos en muchas partes del mundo para tratar como de unificar criterios sobre estos animales y sobre este tipo de estructuras biológicas, y entonces así es donde de una u otra forma se permite hacer una clasificación un poquito más exhaustiva, ¿no? Cuando hablamos del control de los términos y categorías, yo coloco entre paréntesis la palabra semántica, porque de una u otra forma esto implica que no podamos decir con la forma más exacta posible cómo se está denominando cierto individuo, ¿cierto? Que corresponda con esto. Por ejemplo, alguna vez tuve un conflicto con algunas personas en el sur del Tolima, conflicto bueno, ¿no? O sea, no estoy diciendo que haga pelea, simplemente porque ellos le dicen allá en el sur pajarito a todo bicho. Dice, ay, que ese pajarito llegó acá arrastrándose. Yo dije, pajarito, ¿cómo así que un pajarito llegó arrastrándose? No, un pajarito es una serpiente, una tortuga. Cualquier animal ellos les dicen pajarito. Entonces, obviamente, pues eso uno dice, pucha, pues uno se confunde. Entonces, esas son controlar esas cosas. Ya cuando hablamos de ciencia, tenemos que unificar esos conceptos. Entonces, al unificarlo ya no le decimos pajarito a cualquier bicho, ¿no? Entonces, eso es como una forma para que ustedes entiendan el sentido del por qué la semántica es muy importante para lograr entender los conceptos como tal. También, y el cuarto paso que nosotros hacemos acá es el establecimiento de una estructura de organización en términos o categorías, o sea, una clasificación. O sea, Linneo, que ya más adelante, ahorita en la siguiente diapositiva hablamos de él. Linneo fue una persona que se encargó de hacer esto. O sea, nosotros acá también cuando trabajamos con comunidades hablamos de este tipo de interacciones. Mire, el librito que les comentaba se llama Taxonomía de los usos y manejo de la biodiversidad de México para la construcción de sistemas de información. Yo les decía a ustedes que es un libro que propuso esta organización que se llama Conavio. Sí, Conavio es como el conciencia de ellos. Y este texto que yo les estaba mostrando ahorita, lo extraje de esta información. Espere que por acá ya estoy acá mirando. 31, 32. Entonces mira, aquí está.
Entonces acá donde habla de esto, es un libro que a quienes les gusten las etnociencias, por favor revisen lo que está muy bacano. En realidad esto mismo, de otra forma, hacen también los biólogos también. Entonces acá explican de qué forma, cómo hicieron ellos para hacer esto, con quiénes hablaron, qué software usaron para sistematizar la información, los diferentes sistemas de clasificación que por medio de muchas conversaciones hace esto. Esto más que todo lo hicieron fue biólogos, ¿no? Entonces, de una u otra forma, qué servicios ambientales produce, el uso, bueno, etcétera, hay una cantidad de cosas y muy importante para ellos el nombre común. Dentro de la semántica están hablando ellos de la nomenclatura, o sea, partes de lo que ellos usan como tal, dosis, frecuencia, tiempo, bueno, etcétera, porque tenemos que tratar de entender que la semántica nos ayuda a comprender mejor el entorno de donde estamos acá. Bueno, exacto, una cantidad de temas como la sinonimia y otra cantidad de cosas que también es importante. Y esto fue un trabajo que fue revisado por varios investigadores. Sí, les quería mostrar también este artículo que me encontré revisando de pronto como esta información que les quería mostrar. Es un artículo que se escribió hace algunos años también, o sea, no es tan nuevo. Bueno, se aceptó el año pasado, donde habla de esas taxonomías relacionales que usan una comunidad indígena en Argentina, en el norte de Argentina, en el Chaco argentino, donde ellos usan eso para clasificar los animales. Esto es muy importante para los biólogos que hacen trabajo de campo, bueno, para los veterinarios también, porque de una u otra forma, cuando llegamos a acercarnos a una comunidad, yo no puedo llegar a preguntarle al indígena o al campesino, ve, regáleme, dígame dónde está la tene cunicularia o dónde está el anolis, tal cosa, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues ellos no le van a entender a uno, entonces le toca a uno entender esto. Por eso es importante el cuento de la semántica. Ese cuento de la semántica para mí es bien importante porque de una u otra forma nos ayuda a entender, o sea, la semántica es una disciplina de la lingüística que nos ayuda a entender el significado de las cosas. Entonces, por eso yo les decía ahorita por el ejemplo de la palabra pajarito para los indígenas, ¿no? Para unos indígenas pajarito es cualquier bicho, ¿cierto? Pero para nosotros pajarito es un animal que vuela. Entonces, sí, en el significado como puede cambiar de un sitio a otro, ¿no? Bueno, bueno entonces, también siguiendo ya con este cuento, les quería comentar de este señor Linneo. Linneo era un personaje que él, pues obviamente en el siglo XVIII pues dio como les digo yo, como una revolución científica en ese momento. Recuerden que en el siglo XVIII es cuando surge esta expansión del conocimiento de una forma global, donde ya comenzaron a desmitificarse un poco, ¿no?, de cosas de la naturaleza misma. Ya se trata pues, de un momento filosófico que comenzó a rondar desde ahí. Ya se le atribuyeron unas cualidades a la naturaleza, se dejó de mitificar tanto las cosas, ya se le quitó como ese estigma de paranormal a una cantidad de cosas o sobrenaturales. Ya surgieron grandes investigadores y grandes avances en la ciencia desde final del siglo XVII. Miremos, por ejemplo, qué pasó en la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la misma Ilustración que dio un avance. El Linneo era de esa época, la Ilustración, donde de una u otra forma, perdón, yo fui posterior a la Ilustración, no en esa época, pero el señor este en 1753 sacó un aforismo donde trató de clasificar los animales bajo unas características, o la clasificación de los animales hoy en día, bueno, las plantas, todos los seres vivos, hoy en día está basado en un sistema que diseñó Linneo, ¿cierto? Entonces, como conocemos la taxonomía y la forma de clasificar los seres vivos es gracias a este señor, que básicamente hizo un sistema taxonómico diseñado de forma binaria, donde nosotros el nombre científico que nosotros tenemos lo tenemos por género y especie, ¿no? Él era botánico, pero pues las mismas características de su sistema de clasificación se adaptó también a los animales más adelante. Entonces, yo acá les quiero comentar varias cosas y quiero avanzar un poquito en esto. Tenemos que entender de que, por ejemplo, la sistemática, hay varios términos. Entonces, la sistemática es una ciencia que estudia la variedad de seres vivos que existen o han existido, ¿cierto? Entonces, la forma de estudiar estos seres vivos, las normas y reglas que como los estudia esto, los dicta la misma taxonomía. Entonces, aquí hay que entender también que todos los animales, plantas, hongos,
bacterias, todos los seres vivos que tenemos en el planeta tienen una nomenclatura, inclusive los virus que no son vivos pero tienen contenido biológico, como tener una cadena de ARN, también tienen una nomenclatura como tal, que no es la misma de Linneo, ¿verdad? Pero de todas maneras tienen una nomenclatura. Acá se establece esta nomenclatura de Linneo, dice que establece un nombre científico, que es, como les decía yo, tienen un nombre único, universal. Para que ustedes lo entiendan de otra forma, consiste en el hecho de que, por ejemplo, yo me llamo Carlos Martínez Chamorro, ¿cierto? ¿Cuántos Carlos hay en el planeta? Hay muchísimos, ¿cierto? Entonces yo le digo, por ejemplo, el nombre de este pajarito, que es Atlapetes flaviceps. El pajarito que aparece ahí es Atlapetes flaviceps, es un pajarito que le dicen gorrión de anteojos o Atlapetes de anteojos. Entonces, ¿cuántos atlapetes hay en el mundo? Hay muchas especies, o sea, muchas especies, solamente un género. Entonces, hablemos de que Carlos es el género, ¿cierto? Como si mi nombre fuera un nombre científico, ¿no? Entonces, Carlos es el género, todos nos llamamos igual, tenemos características, todos los Carlos tenemos unas características en común, bueno, no sucede así, pero deberíamos tener unas características todos en común, pero mi apellido es Martínez, ¿cierto? Entonces, yo soy Carlos Martínez, entonces, ¿cuántos Carlos Martínez hay? Entonces cuando digo Carlos Martínez, una se me viene la imagen del profe gordito chusco mechudo. Entonces ya sabemos de que ese es el profe Carlos Martínez. Y cuando hablo de Carlos Martínez Chamorro, entonces pues ya especifico mucho más. Entonces lo que yo quiero que ustedes entiendan es que el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica le asigna a todos los seres vivos, bueno, a los animales, en este caso el Código Zoológico, les asigna un nombre único y universal, ¿cierto? Entonces compuesto de un género y una especie. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar de pronto cómo debemos en nuestro trabajo empezar a identificar los animales con un nombre único y universal. ¿Por qué es importante esto? Yo sé que mis compañeros biólogos van a darme muchas más luces sobre esto, porque ellos desde primeros semestres los obligan, obligan en el buen sentido de la palabra, a aprenderse los nombres científicos de los animales con los que trabajan. ¿Por qué? Porque no les pase de pronto lo que pasa en muchas partes, por ejemplo, que a un determinado animal en determinada zona le digan de una forma, pero ustedes saben que el nombre científico es tal, pero van a otra zona y les dicen de otra forma, entonces ustedes quedan perdidos, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita les doy un ejemplo con el nombre de un pajarito en el que yo estuve trabajando algún tiempo, un ave. Entonces, ya les explico cómo es esto. Y ya la taxonomía, estamos de sistemática, nomenclatura y taxonomía, es en realidad quien se encarga de describirlos, identificando y jerarquizando los animales, o sea, en unas categorías que son inclusivas, desde mayor a menor. Estamos hablando de la taxonomía propuesta por Linneo, ¿no? O sea, ya hablamos de que los pasos que siguió Linneo son los mismos que les mostré ahorita antes, esos 4 pasos que de una u otra forma los investigadores estos descubrieron que para sacar las taxonomías locales también funcionan también para las taxonomías biológicas, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya hablamos de taxonomías occidentales, o sea, las que nos propuso Linneo, estamos hablando de un sistema de categorías taxonómicas donde hay unos rangos en donde se unen de una de más alta especificidad a una de menor especificidad. Entonces, o al contrario. Entonces aquí nosotros hablamos de esos 3 términos, sistemática, nomenclatura y taxonomía. Yo no quiero detenerme de nuevo como en el concepto, simplemente quiero que ustedes entiendan cómo de una u otra forma podemos entender estas 3 palabritas y cómo se relacionan entre ellas. O sea, lo que une estas 3 palabras, o sea, la sistemática, la clasificación y la taxonomía, están unidas por la nomenclatura. Entonces aquí, de la sistemática, de una u otra forma, ayuda a estudiar esas relaciones que existen entre los animales y su clasificación. Entonces aquí dentro de la sistemática se incluyen la nomenclatura y la taxonomía, ¿cierto? La nomenclatura ya se encarga como de dar como el esquema nomenclatural, o sea, ¿qué digo yo? Por ejemplo, cómo tiene que estar escrito el género, cómo tiene que estar escrito la especie, cómo tiene que estar escrita la familia, el orden, bueno, etc. Y la taxonomía ya es la clasificación como tal, ¿cierto? Entonces eso es para que ustedes lo entiendan de otra forma diferente. Para que lo vean de otra forma, me perdonan compañeritos que yo tenga mediante ladrillo acá. No voy a tratar de hacer más referencia a lo que dice ahí, igual ustedes tienen la presentación y la pueden leer. Simplemente en esto quiero hablarles un poquito de la filogenia.
Entonces la filogenia en realidad es como esa historia evolutiva que tiene un ser vivo, ¿cierto? Entonces ustedes cuando se ponen a estudiar la clasificación taxonómica de un animal pueden darse cuenta de dónde viene, cuáles son sus ancestros comunes, cuáles son como la familia a la que pertenece, una cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces la filogenia pretende estudiar esa cantidad de cosas. Realmente una cosa que es interesante entender de esto es que a medida que nosotros especificamos más en la especie, por ejemplo, yo me identifico acá en esta parte donde dice el género y especie, ¿cierto? Un género puede tener muchas especies, ¿cierto? Pero el género tiene unas características muy importantes que solamente tiene este, pero las especies pueden ser muchas. Entonces yo les voy a otra vez volviendo al ejemplo del Atlapetes flaviceps. El Atlapetes es un género y Flaviceps es una de las tantas especies de atlapetes que hay, ¿cierto? Recuerden que los nombres científicos siempre se escriben en cursiva, ¿no? En bastardilla, que llaman otros. El género también puede tener una familia, perdón, puede tener varios géneros, un orden puede tener varias familias, etcétera. A medida que nosotros nos acercamos más a la especie, ¿cierto? Cuando entramos más acá, encontramos de que aumenta la similitud entre ellos. Por ejemplo, nosotros sabemos de que los atlapetes tienen unas características morfológicas y fenotípicas que solamente ellos tienen, ¿cierto? Pues ya los biólogos son los que se encargan de ese tema de clasificarlos. Algunos veterinarios también ayudan en esto. Y hoy en día se está mirando estas semejanzas entre las especies y la familia taxonómica, esta filogenia se hace ya por medios moleculares, ¿no? Mirando el cariotipo del animal, mirando su estructura de ADN o ARN mitocondrial y sabiendo ubicándolos por esto. Inclusive, gracias a esto es que algunos animales se han clasificado en taxones que a uno le parecen loquísimos. Por ejemplo, un ejemplo de esto que hace algunos años, los chulos, la Coraje satrato, el gallinazo, se clasificó entre el grupo de las garzas, la familia el grupo de los iconiformes. Entonces yo quedé loco, o sea, pero eso ya después de los años se volvió otra vez al grupo de los catártides. Bueno, entonces es que esa es la cuestión. Cuando a veces se juega con este cuento de la biología molecular, se presta mucho para hacer esto. Algún investigador, un gringo, yo le hacía un reclamo precisamente, él era el biólogo, me decía el hombre que, yo le hacía reclamo que por qué los biólogos cambian tanto los nombres científicos de los animales, que no tienen oficio, les decía yo mamándole gallo al hombre. Él me decía, no, la vaina es que cuando ellos se reúnen en esos congresos, cada quien por publicar un paper, obviamente saca una nueva técnica para definir una familia taxonómica u otro grupo de animales, pero obviamente no es por la sola publicación, simplemente es por el hecho de avanzar un poquito más en la ciencia. Entonces eso se define en esos congresos, en esos encuentros que hacen todos los que saben de sistemática y taxonomía, se reúnen periódicamente y allá tratan de definir como los estándares de cómo se deben clasificar las especies. Entonces ya dijimos que cuando nosotros nos acercamos más hacia la especie aumentamos la similitud, ya dijimos por qué, porque se parecen más a los animales, pero cuando nos alejamos de ella, o sea, cuando nos alejamos hacia la parte de arriba de esta flecha como tal, vamos a encontrar de que aumenta la diversidad. O sea, mientras más arriba de eso estamos más cerca al reino, al filum, a la clase, estamos hablando de muchos más animales, muchos más individuos, ¿cierto? Entonces, pero son mucho más diversos, son diferentes, esa es la palabra, ¿cierto? Entonces, dentro del reino, por ejemplo, puedo tener varios reinos, ¿cierto? Y todos los reinos son diferentes y cada uno de ellos se subdividen otra vez en clase, cada uno se subdividen otra vez en orden, en familias, en géneros, creando como un árbol, ¿cierto? Entonces, como viéndolo a manera de árbol, entonces las especies son como las hojas. Sí, las hojas y las flores, por ejemplo, ¿cierto? Y esos son como las especies. Y ya el tronco y las raíces serían, por ejemplo, como el reino, ¿cierto? Como las partes más adentro de la clasificación. El Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, también pues tampoco me quiero entender mucho en esto, simplemente quiero comentarles que es un libro, bueno, es una estructura que, como les dije, los biólogos se reúnen periódicamente hablar sobre esto. Entonces ellos dan unas recomendaciones para que los biólogos comiencen a clasificar estos animales de manera adecuada. Ellos dicen que hay unos artículos que son obligatorios y unas recomendaciones. Entonces los artículos
se diseñaron para permitir que las personas que estudian los animales, que pueden ser biólogos, zootecnistas, veterinarios, bueno, los zoólogos, pues yo conozco zoólogos que son zootecnistas, conozco zoólogos que son veterinarios, la mayoría son biólogos. Eso se hace para que estas personas lleguen a los nombres de los taxones que sean correctos en circunstancias taxonómicas concretas, es decir, les dan como unas pautas para decir, este animal para que sea reptil tiene que cumplir estas características, para que sea ave tiene que cumplir con esas características. Entonces aquí algunas personas simplifican esto por las famosas claves dicotómicas. Las claves son como una serie como de listados de sí o no, donde nosotros podemos, cuando estén dicotómicas, que tienen dos opciones, ¿no? Por ejemplo, ¿tiene plumas? Sí o no. Si dice así, entonces pertenece al grupo de las aves. Entonces, si no, pues hasta otro grupo. Y si tiene plumas, entonces tiene huesos neumáticos. Y bueno, comienzan a mirar una cantidad. Bueno, estoy especulando que no conozco bien el código, pero más o menos es como la idea, ¿no? La idea es que a partir de ahí se comiencen a clasificar. Lo que sí no hace el código internacional es hablar acerca de las variedades, aberraciones, los natios o las razas, ¿cierto? Estos no las incluyen porque estos ya son generalmente producto del humano, ¿cierto? Por ejemplo, el Atelectris albiventrix, que es el erizo africano, en realidad es un animal que fue diseñado por el ser humano para ser mascota, ¿cierto? Pues es de pronto de las pocas excepciones que están dentro del código internacional, ¿cierto? Porque es un híbrido de otras especies similares, bueno, una cantidad de cosas. Se dice que la Atelectris albiventris no existe en vida libre, solamente es un animal diseñado para ser mascota, a pesar de que es un animal que se considera de vida silvestre, ¿cierto? Pero en la vida silvestre ese animal no tiene ninguna viabilidad porque puede ser predado muy facilito. Ustedes conocen esos animalitos, se dan cuenta que no hacen absolutamente nada, sino dormir y comer. Y son bastante inofensivos, ni siquiera se defienden. Entonces, es un ejemplo de cómo también una decepción que puede quedar acá, ¿no? Ahora quiero que entendamos dos conceptos, ¿cierto? El concepto de polinomia y poliontia. Cuando hablamos de polinomia, nos referimos básicamente a los diferentes nombres vulgares, o sea, los nombres vernáculos, los nombres que las personas de las comunidades les dan a los animales de acuerdo con el idioma, con el sitio o con el dialecto de cada región. Recuerden que un dialecto es una forma diferente de hablar un idioma. Por ejemplo, acá en Colombia hablamos 1780 dialectos diferentes. Ustedes lo sabían, ¿no? Incluyendo los diferentes modismos que se encuentran, por ejemplo, en las regiones. Por ejemplo, acá en el Tolima hay un dialecto muy del sur y otro dialecto muy del centro y otro dialecto muy del norte. ¿Sí? Con palabras que solamente son de acá, ¿cierto? Por ejemplo, acá en el Tolima tenemos la palabra eco, ¿cierto? El huilense no lo tiene. El huilense no dice eco. Y acá es una expresión. Y eso es parte de nuestra riqueza cultural. Bueno, ¿cómo quiero decirles esto? Bueno, en la polinomia es como le dicen diferentes nombres vulgares para el mismo taxón o diferente animal, para el mismo animal, perdón, según los idiomas y dialectos. La poliontia es el mismo nombre vulgar hecho para diferentes especies. Para que lo entiendan más fácil, les coloco el ejemplo del puma. El nombre científico de este animal es puma concolor, ¿cierto? Bueno, otros le dicen Felis concolor. Bueno, venga, ahorita les explico por qué les digo los dos nombres. Entonces, depende de las comunidades, por ejemplo, depende del sitio. Algunos le dicen puma, le dicen tigre de montaña, le dicen león, leoncillo, devil cat, phantom cat. Acá en el Tolima, por ejemplo, le dicen león. En otras partes le dicen tigre, a pesar de que no tiene manchas, ¿cierto? Pero también en otras partes le dicen león. El otro ejemplo, yo les coloco acá 3 especies diferentes del género Crotófaga, Crotófaga major, Crotófaga sulcirrostis y Crotófaga ani. A los 3 bichos les dicen carrapatero, jirihuelo o chamón, dependiendo de la zona donde estén. Entonces van a ver ustedes que estamos hablando de 3 animales diferentes, pero les dicen de la misma forma, ¿no? En otras partes le dicen cuervos, en otras partes, bueno, etcétera. Hay muchos nombres que tiene esto. Bueno, me devuelvo un poquitico. Cuando yo les comentaba acerca del nombre científico, porque uno les dicen Felis con color y otros puma con color, esto depende de el acuerdo que hayan llegado los zoólogos en estas reuniones que les digo yo. Se descubrió que este animalito está más emparentado con el género Felis, ¿cierto? Pero otra vez más adelante inclusive dijeron no se emparenta con Aerofelis, es un género aparte, entonces por eso se llama puma.
Bueno, eso están en esa discusión todavía. No sé, yo le pregunté a ese amigo gringo, el norteamericano este que yo les decía, eso pasa mucho en la escuela americana, en la estadounidense, donde ellos pretenden que también un sinónimo sea válido. Si yo conozco el sinónimo que es feliz con color o puma con color, me sirve cualquiera de los dos, según los norteamericanos. O sea, estoy hablando de una cuestión de escuela, ¿cierto? Pero los que son más puristas dicen, no, tiene que buscar usted la clasificación actual y revisarla, ¿cierto? Bueno, entonces eso es como una cuestión, como les dije yo ahorita, una cuestión de escuela. Ya cuando hablamos de los tipos nomenclaturales, acá les quiero tener en cuenta una cantidad de cosas chéveres. Por ejemplo, el código, que yo les decía ahorita, dice que todo taxón, o sea, todos los grupos o taxones, tiene que tener por lo menos un ejemplar que sirva de referencia para comparar, ¿cierto? Por ejemplo, la taxón de los primates, por ejemplo. Entonces yo coloco la taxón de los primates, qué características debe tener un primate. Entonces ellos por lo menos dicen, no, pues los primates son un orangután, listo. Entonces tienen un animal de estos preservado que sirve como tipo. Como el modelo, ¿cierto? Eso es por eso hablan de los tipos nomenclaturales. También hay que entender de que estas descripciones como tal se pueden hacer de diferentes tipos de animales, inclusive se miran también inclusive fósiles, ¿cierto? Porque ustedes saben de que los animales que nosotros tenemos hoy en día, no todos están vivos. Entonces, bueno, presentes. ¿Cómo creen entonces que le sacaron los nombres científicos a los dinosaurios? ¿Cierto? Hay que entender que eso también depende mucho de la forma como se investiga. Entonces, cuando uno habla de ese tipo de cosas, nosotros debemos entender de que esto es un trabajo fuerte, donde las personas que trabajan en esto, los zoólogos, tienen que buscar esos tipos, o sea, como el ejemplar o como ¿cómo se llama? Como el típico, como el que nos va a marcar la pauta para ese tipo de cosas. Entonces acá yo les hablo también, me perdonan el ladrillo, yo sé que mis compañeros biólogos van a castigarme, pero bueno, simplemente acá quiero hacer referencia a varias cosas. Simplemente quiero hacer referencia a los tres primeros, ¿cierto? Donde hablamos de sintipos, que son todos los elementos de una serie de tipo. Por ejemplo, tenemos hablando del grupo de los sagüinos, por ejemplo, Sagüinolocopus, ¿cierto? Entonces yo cogí que Sagüinolocopus es el miquito que vimos antes, ¿cierto? de la foto anterior. Entonces miramos que todos los Sagüinolocopus están metidos dentro de ese tipo, pero vamos a escoger a uno. Cuando cogemos a uno, que es que nos dice el Sagüinolocopus tiene que ser así, 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 según las características de este man, estamos cogiendo un holotipo. El resto de ejemplares son los holotipos, el paratipo. Entonces, todos son el sintipo. Cuando escogemos uno de ellos, que asignamos explícitamente a ese, cogemos el holotipo. El paratipo son los demás, ¿cierto? Entonces, yo lo miro más desde ese punto de vista. También hay que mirar eso. Y el holotipo es el sexo opuesto al holotipo que se escogió. Que esto también ayuda mucho para la clasificación y ese tipo de cosas. Todos estos tipos deben marcarse, rotularse de una forma adecuada para que las personas que los estudien de una u otra forma puedan entender mejor cómo se deben estudiar. Igual, para esto mismo les voy a mostrar ahorita cómo es el cuento de las famosas colecciones biológicas. En las colecciones biológicas, ellos tienen la obligación de preservar los cadáveres de los animales de una forma en que después los investigadores puedan estudiarlos de una forma más concreta. Entonces, yo acá les quiero mostrar, por ejemplo, espera un momentico, aquí está, en la página de la Registro Nacional de Colecciones Biológicas. Yo acá les quiero mostrar una cuestión. Espera un tico, miro a ver si de pronto me deja agrandar. No me dejó agrandar, espera un tico. Permítame que abra esto. Aquí les quería mostrar donde, como en esta página de las colecciones biológicas, podemos nosotros encontrar dónde se ubican, por ejemplo, las colecciones que tenemos acá en Ibagué. Entonces, de una u otra forma, es un momento donde nosotros podemos lograr entender de que el reconocimiento que le dan las organizaciones, si ustedes se dan cuenta más adelante cuando la cacharreen la página, busquen,
en este mapa, acá encuentran las diferentes y encuentran quién es el curador, quién es el responsable. Por ejemplo, en las colecciones de la Universidad de Tolima, que son varias, tenemos el aval o el reconocimiento del gobierno nacional. Inclusive estamos, ahí dice quién es el encargado de la curaduría. Por ejemplo, la colección zoológica nuestra está resguardada la curadora, la profesora Gladys Reynoso. Ella es una persona que lleva años trabajando en este cuento y tiene esa colección, mejor dicho, divina. Sí, para que yo la conozco, y esa señora, verdad, le ha hecho un trabajo muy interesante. Mira, acá hay otra cosa que quiero resaltar. Esto es importante para conocer la riqueza nuestra, ¿cierto? La Registro Nacional de Colecciones Biológicas es un instrumento que nos ayuda a consolidar una información sobre las colecciones biológicas que tenemos. Nosotros acá, como les decía, en la universidad tenemos un par de colecciones, creo que son el herbario Tolly y la colección zoológica. Creo que el jardín botánico también está incluido dentro de esto, no estoy seguro. Luego les digo. Nosotros tenemos en Colombia 221 colecciones biológicas registradas. Entonces nosotros tenemos eso, tenemos 97 organizaciones, entre universidades, ONGs, reservas de la sociedad civil, bueno, etcétera. Tenemos más de 4 millones de ejemplares catalogados. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de los tipos? Estas colecciones biológicas son las encargadas de guardar esos ejemplares para que más adelante sirvan para estudiar en 26 departamentos. Entonces, esto nos ayuda de una u otra forma como a visibilizar el patrimonio biológico que tenemos. Acá nosotros, esta gente es la que se encarga de cuidar ese tesoro, ¿cierto? Ellos son como las bibliotecas vivas, ¿cierto? Son las donde nosotros podemos investigar todo lo que queramos saber sobre este tipo de individuos. Bueno, ya cuando hablamos de las categorías taxonómicas, simplemente quiero comentarles algo que ya había dicho. Acá en el occidente, este señor Linneo propuso una serie de clasificaciones en las cuales esta clasificación se refiere a los diferentes taxones y grupos en los cuales se clasifican los seres vivos, que van desde una forma jerárquica donde uno abarca a otro, o sea, los demás diversidad, o sea, donde el rango más amplio abarca a los rangos más estrechos, más pequeños. Entonces, por eso les decía yo que mientras más lejos de la especie está, es más general, o sea, hay más diversidad. Y mientras más se acerca a la especie, es más chiquito, es más específico, es más pequeño. Entonces acá vemos, por ejemplo, que el dominio incluye a todas las otras categorías, ¿cierto? Pero la especie no incluye ninguna, el género solamente incluye la especie nomás. Entonces acá es para que nosotros tengamos en cuenta. Entonces vamos a empezar a mirar, hablando por ejemplo del dominio. El dominio es una categoría taxonómica que está por encima de todas, ¿cierto? Y ha sido tipificada generalmente para significar 3 taxones principales, que son arqueas, bacterias y eucariontes, ¿cierto? Cada de esas, a partir de ahí surgen todos los seres vivos en nuestro planeta. Entonces es como la categoría más alta. Luego seguimos con el grupo del reino. El reino realmente es una de esas grandes subdivisiones taxonómicas en las cuales nosotros dividimos los seres vivos de acuerdo con su parentesco evolutivo. Estoy refiriendo básicamente como el del origen filogenético que tengan estos individuos. Entonces, por ejemplo, los animales surgen a partir de un grupo que se tuvieron un ancestro común y a partir se regaron. Los hongos igual, las plantas igual, los protozoistos también, los monera igual. Entonces cada uno tiene ¿cómo se llama? Un origen común, y por eso es que se clasifican así. Ya luego hablamos del filo. El filo es una clasificación taxonómica que los agrupa de acuerdo por la similitud que tengan. Entonces ya por ejemplo miramos, en el caso acá la flecha está señalando el grupo de los cordados, incluye los vertebrados. Entonces son todos los animales que comenzaron a desarrollar en notocordio y que luego empezaron a formar columna vertebral, ¿cierto? Hablamos del grupo de los moluscos, que tienen unas características diferentes, los artrópodos, que tienen otras características, ¿cierto? Entonces ya comienzan a agruparlos por esto. Aquí es donde nosotros podemos entender de que es interesante empezar a reconocer cómo clasificamos los animales también de esa forma. Luego seguimos con el grupo, la clase como tal. Entonces, cuando hablamos de clase, estamos hablando también de unas características comunes que tienen los órdenes diferentes que estamos agrupando. Entonces, estos órdenes, entonces hablamos de los mamíferos, por ejemplo, que ellos tienen pelos y sus crías toman leche, por ejemplo, es
una descripción tonta, pero es muy escueta. Las aves, por ejemplo, tienen plumas en lugar de pelos, tienen ranfoteca como pico y colocan huevos, es decir algo. Los reptiles tienen unas características comunes, los anfibios tienen otras, los peces tienen otras. Bueno, yo sé que ustedes me logran entender ya. Entonces son diferencias muy comunes. Estos acá hablamos de la clase. Ya cuando hablamos del orden, ya nos estamos refiriendo a unas características que tienen de esas clases, unas características específicas. Por ejemplo, yo acá hago referencia al orden de los carnívoros. El orden carnívora es un grupo que, a pesar de que no todos ellos son carnívoros estrictos, ¿no? Miremos que, por ejemplo, los únicos que son, bueno, uno de los pocos que son carnívoros estrictos son los félidos. Los felinos, todos los felinos son carnívoros estrictos, pero por ejemplo el oso nuestro, el oso anteojos, no es carnívoro, o sea, es carnívoro facultativo, o sea, no es más omnívoro que cualquier otra cosa. Inclusive come plantas, bueno, etcétera. El perro nuestro, los perros domésticos se volvieron omnívoros también en cuanto a la dieta, ¿cierto? En cuanto a la dieta, ya en cuestiones taxonómicas sí son carnívoros. Esto lo determina la presencia de unas estructuras que los hacen pertenecientes a este grupo. Por ejemplo, ustedes se fijan, el proceso carnacial, la muela carnicera, que es el segundo o tercer premolar, no creo que es el segundo premolar, de la parte de arriba, tiene una estructura que solamente los carnívoros tienen. Eso lo clasifica como carnívoro, ¿cierto? Entonces, por eso le dicen la muela carnicera. Entonces, a pesar de eso, por eso es que nosotros empezamos a clasificarlos entre ellos. Ya hablamos de familia. La familia ya es otro grupo un poquito más específico dentro de esos órdenes. Y acá miramos que hay unos animales con unas características comunes. Yo hablo de la familia Felidae, por ejemplo. La familia Felidae, mire que yo estoy cambiando el sufijo, ¿no? Ya se escribe Felidae, pero se pronuncia Felidae. Entonces estamos hablando de los tigres, los leones, jaguares, sillas, margáis, ocelotes, tigrillos. Mira, acá por ejemplo ustedes ven, ahí el único que no es nuestro es el león. ¿Cierto? Acá tenemos el león, tenemos un tigrillo, otro tigrillo. Perdón, esto es un ocelote, esto es un tigrillo. Jaguares, puma. Y el Lepaluro jaguarundi, que es un gato amazónico, es un gato muy hermoso. Tienen características comunes. Los gatos, todos tienen características, por ejemplo, como ellos tienen características de los nuestros, que tienen garras retráctiles. No todos los felinos tienen garras retráctiles, como los chita, ellos no tienen, pero la mayoría sí es una excepción. Muchos ronronean, no todos ronronean, bueno, etcétera. Tienen características muy comunes. Usted ve un gato, este gato es muy parecido a este gato, bueno, tienen diferencias muy escuetas. Cuando hablamos de género, son unas características que pueden dividirse en muchas especies. Yo les decía a ustedes que tienen, en el caso de las tlapetes, por ejemplo, todos esos animales que ustedes ven en este dibujo son del género Atlapetes, pero de una u otra forma tienen características diferentes. Por ejemplo, este atlapete se diferencia de este por algunas cosas que ya los biólogos han determinado. Entonces, este es un atlapete tales y esta es una atrapetes tales. Cuando ustedes vean esta SP, entonces estamos refiriéndonos al género como tal. Entonces, género atlapetes, deben colocar la SP, aunque lo correcto sería colocarle plural, ¿no? El plural sería SPP, ¿cierto? Entonces, cuando colocan atlapetes SP, estamos hablando de cualquier especie de género atlapetes, ¿cierto? Entonces, esa es como una cuestión acá. Entonces, ya ser la primera parte del binomio del nombre científico. Entonces, acá nosotros, cuando denominamos un animal, cualquiera, por un nombre científico, tenemos que tener el género y la especie, ¿cierto? Entonces acá nosotros esta es la primera parte de ese binomio como tal. Entonces, por eso les recuerdo, si un género tiene muchas especies, entonces, y no vamos a referirnos a muchas de ellas, entonces hablamos de SPP, como plural, ¿cierto? Ya cuando llegamos a la especie, yo coloco el ejemplo de esto porque es un animal que ya es como la especificación, es un grupo de animales que están homogéneos, que reproductivamente son estables, aunque a partir de los procesos de hibridación o mestizaje o mutaciones pueden cambiar. Pero la idea es que entre los de su misma especie se reproduzcan y sigan siguiendo su estirpe, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo acá les coloco el ejemplo de la babilla, que en muchas partes de Colombia le dicen babilla, cachirre, baba, caimán de anteojos, ¿cierto? Entonces pertenece al reino Animalia
filo Chordata, subfilo Vertebrata, clase Sauropsida, orden Crocodilia, familia Alligatoridae, Allogatoridae, Caimaninae, género caimán, especie Crocodylus. Entonces en caimán, Cocodrilus es el nombre científico de este bicho. Entonces mire que acá tenemos las dos partes del binomio, género y especie. Entonces acá estamos definiendo bien esto. Bueno, compañeritos, ya para terminar, quiero que le pongan mucho cuidado a esta lista de individuos que yo le coloco acá. Con esto van a hacer un trabajito. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo sé que los biólogos están mucho familiarizados con estos nombres, ¿cierto? Porque pues ustedes trabajan desde primeros semestres con ellos y yo quisiera que mis compañeritos MBZ también lo empezáramos a hacer, porque a partir de hoy yo no voy a referirme a los animales en sus nombres vernáculos, yo voy a hablar siempre en nombres científicos, ¿cierto? Muy rara vez, de pronto para aclarar qué tipo de animales, voy a referirme al nombre vernáculo como para que tengan claridad, pero siempre voy a referirme también en el nombre científico para aclarar de pronto a veces el nombre vulgar. Entonces yo acá les coloco, entonces yo acá coloco algunos diferencias taxonómicas, hablo inclusive de familias, hablo de géneros, hablo de órdenes, ¿cierto? Por ejemplo acá hablo de los osos perezosos en este primer grupo. Hay según la taxonomía que yo encontré, son Brachiopodidae, que es la familia, y Melagonchidae, que son dos familias diferentes, ¿cierto? Pero del orden pilosa. Entonces acá tenemos el Brachiopods variegatus, el Tridactylus y el Pygmaeatus, Ecoloepus hoffmanni y Ecoloepus didactylus. Bueno, entonces son para que por favor lo revisen las personas que no le toque eso. Las hipoideas son los armadillos, acá hay varios nombres científicos. Pilosa son otros enartra, entonces acá incluyen las tamandúas y esos hormigueros. Los mustélidos, tenemos acá varios, estamos por ejemplo el Conepatus semistriatus, que es se llama el Conepatus, ese es no, ese no está acá, perdónenme, yo corrijo luego la presentación, pero acá no va esto. Bueno, yo le voy a pedir el favor a alguien, ustedes se dieron cuenta que acabo de cometer un error, el que me diga por qué saqué a Conepatus multistratus de este grupo, le regalo 10 punticos extra, sí, por favor. Digan, entonces averigüen. Entonces, bueno, entonces Mustelidae, entonces acá coloco ejemplares de la ira bárbara o la taira, la nutria, bueno, animales de ese grupo mustélidos. Ateles ya es un género de primates, que son micos sin pulgar, ¿cierto? Estamos hablando del género Zeus, que es otro tipo de micos. Calitriquidos también es otro grupo de micos, una familia. El grupo de los Didelphidae son las zarigüeyas o chuchas. Dendrobatidae son las famosas ranas venenosas. Felidae, ya hablamos de ellos, los gatos. Mira, acá coloqué Felis con color, no Puma con color, ¿no? Los catártidos son los buitres nuestros, los chulos y gallinazos, acá hay varios. Amazonas son un grupo de loros. Accipitridae es el grupo de algunas rapaces, ¿sí? Como algunas migratorias, como Buteos platíteros y Swansoni, que hace poco estuvieron de visita, todavía están dando olor a por esos animalitos. Si de pronto vieron las migraciones, chévere. Tenemos el grupo de los procionidos, como el mapache, como el cuzumbo. El tremartros, que es un género de los anteojos. Y el grupo de la familia Canidae, que es el grupo de los cánidos. Acá tenemos varios también. Entonces, ¿qué quiero yo que hagan? Ustedes, por favor, se van a reunir en grupos de trabajo que ya establecieron. Deben investigar sobre ese grupo de animales que se asignan y deben hacer una presentación de no más de 10 diapositivas donde se tengan en cuenta los siguientes puntos. El primero, clasificación taxonómica. Entonces, el que cogió, por ejemplo, Dendrobatidae, tiene que hablarme de la clasificación de cada uno de estos bichos. El caso de este que tiene varias familias y eso, tienen que escribirla correctamente. Es posible que esto cambie según lo que ustedes encuentren. Hay muchas fuentes donde ustedes pueden encontrar la clasificación taxonómica adecuada. Yo sé que a los biólogos les va a costar mucho menos trabajo que a mis compañeritos de MBZ, pero pues ahí nos ayudamos entre todos. Bueno, la clasificación taxonómica, rango geográfico y altitudinal. Ustedes tienen que buscar dónde vive ese animal, a qué altura sobre el nivel del mar. Bueno, una cantidad de aspectos biológicos importantes. Y pues ya lo estaba comentando acá, como ciclos reproductivos, importancia ecológica, bueno, una cantidad de cosas. El estatus y acciones de conservación de la UICN, tienen que buscar ese bicho en los listados de la UICN y el CITES también, también del CITES, para que ustedes puedan establecer qué grado de amenaza tiene.
Entonces, cuando hablamos de grado de amenaza, estamos refiriéndonos a endangered, vulnerable y crítico, ¿cierto? En peligro, vulnerable o crítico, ¿cierto? Que eso es para que aparezcan en libros rojos. Busquen qué son los famosos libros rojos, ¿no? Tienen que hablar acerca del hábitat, la dieta, el comportamiento, reproducción in situ y ex situ. Ya sabemos qué significa in situ y ex situ. No in situ, estamos hablando de que viven en el sitio donde ellos viven normalmente, o sea, por lo menos estos animales en la vida libre que comen y en cautiverio que comen, ¿cierto? Porque puede cambiar. Me van a averiguar también qué pasa con el CITES, en qué apéndice están, si están de pronto amenazados por tráfico o no. Y van a hablar sobre consideraciones especiales sobre la especie. Por ejemplo, los enartras tienen unas características fisiológicas muy diferentes al resto de mamíferos. Algunas aves también, por ejemplo, algunos micos tienen unas características que solamente ellos tienen. Bueno, al final de la última presentación, ustedes tienen que consignar una bibliografía en norma ZAPA, ¿cierto? Esta literatura tiene que estar verificada y no tiene que ser mayor a 5 años de antigüedad. No me sirve en ese trabajo ni webgrafía, eso se hace en el colegio, en la universidad no, ni referencias, porque una cosa es que ustedes aprendan a usar correctamente las herramientas, ¿cierto? Entonces no vamos a usar ni webgrafía ni referencias. Obviamente, si ustedes encuentran la información en un texto más viejo, de más de 5 años, pues por lo menos tratemos de que sea un texto clásico, un texto de referencia. Por ejemplo, si estamos hablando de un grupo taxonómico sobre el cual hay muy poco escrito y la información que lo describió el biólogo en 1950 es la que todavía es vigente, pues citen al señor de 1950, pero tiene que ser una referencia válida, ¿cierto? Todo, absolutamente todo, tiene que ir correctamente citado y referenciado. Desde las fotos, si no son originales, hasta los textos que ustedes coloquen. Ustedes se han dado cuenta que toda la presentación que yo les acabo de mostrar, todos los textos cualquier concepto que yo saqué, yo le coloqué un link o unas palabritas abajo. Ahí es donde yo encontré. Si no es una foto mía, yo le coloqué la dirección de donde lo encontré. Si ustedes, por ejemplo, una imagen, es muy fácil citarla. Simplemente le dan clic derecho en Google, en la cosa de imágenes, le dan derecho y ahí dice copiar imagen, colocan la imagen en la diapositiva y luego le dan otra vez clic derecho sobre la imagen en el Google y le dice la ubicación, o sea, la dirección de origen de esa imagen. Entonces, así mismo ustedes pueden empezar como a eso. Los artículos igual, o sea, ustedes pueden colocar ahí por lo menos la cita y como al final está la bibliografía en APA, pues ya ustedes la manejan de otra forma. Acá una cosa, en caso de que la presentación no cumpla estos requisitos, no será admitida para la presentación. Entonces, para esto, yo les voy a pedir a ustedes que lo presenten el 27 de mayo, ¿cierto? Pero el plazo máximo para asesorías en su elaboración es hasta el 20 de mayo, o sea, 8 días antes de esto. ¿Por qué les coloco esos plazos? Mire que estamos a casi mes para presentar, pero ustedes tienen que dedicarle un poquito de tiempo a esto, ¿cierto? Recuerden que las asesorías pueden ser telefónicas, virtuales, presenciales no, obviamente por ahora, pero sí tenemos que tener en cuenta de que esto tiene que ser una cosa que debemos aprender a manejar de una forma adecuada. Cada grupo debe presentar esta presentación grabada. Ustedes pueden usar el software que se les dé la gana, que quieran. Yo uso OS Studio, que es un software, me parece muy sencillo de usar, porque simplemente es pichando una tecla, ya me empieza a grabar, con otra hago pausa. Ustedes se dan cuenta que a veces como que me salgo entonces, ¿por qué hago eso? Entonces uno puede pausar, puede volver a empezar la grabación y terminar solamente con el teclado. Entonces no tengo necesidad. Simplemente le conecto el audífono para poder monitorear lo que estoy hablando y eso. Es un software de código abierto. ¿Qué significa esto? Que no monetiza a ninguna multinacional. No es, o sea, nada en la vida es gratis. O sea, que no cueste dinero es una cosa, pero esto es un reconocimiento muy importante porque cuando hablamos de un software de código abierto, significa de que otros desarrolladores del mundo pueden mejorar el software. Por ejemplo, ustedes escucharon la grabación que hice la última vez, el sonido estaba muy paila. Sí, ahorita ya mejoró muchísimo el sonido porque precisamente hoy actualicé el programa porque otros desarrolladores ya colgaron la otra versión. Entonces ahí voy mejorando cositas para ustedes, obviamente.
Entonces pueden usar pueden usar Camtasia, pueden usar no sé, la aplicación esta del PowerPoint que sirve para grabar diapositivas. Bueno, como ustedes quieran, no les estoy diciendo que se pongan a instalar cosas en la computadora, pronto no les sirve, no les cabe alguna cosa. Ustedes por favor cacharríenle a esto, o sea, yo les voy a regalar a ustedes un link de cómo es que yo configuro el software para poder grabar, ¿cierto? Entonces para que ustedes aprendan cómo usar este software. Yo les recomiendo este que me parece es un software liviano, no pesa mucho y está hecho para ese tipo de cosas. Si ustedes tienen una máquina buena, un computador que aguante mucho más, pues instalen un Adobe Audition o bueno, no sé, que ustedes quieran usar. Simplemente quiero que por favor ustedes se pongan de acuerdo en el grupo de trabajo y hablen de cómo van a hacer el trabajo. La calificación, ustedes saben, ya según el acuerdo pedagógico, esta tarea tiene un valor de 30 puntos. Obviamente pues voy a bonificar algunas cosas también, o sea, 30 puntos es lo legal, pero yo puedo bonificar un poquito más, les avisaré directamente cómo les voy a bonificar. Entonces las tres cosas que va a tener en cuenta son las fuentes bibliográficas referenciadas correctamente, el dominio del tema, cuando ustedes hagan la presentación, ustedes es igual que una exposición, pero yo no quiero que lean la presentación, quiero que ustedes se den cuenta uno de que saben, de que aprendieron sobre el bicho, que ustedes pueden hacer esto de una forma interesante. Y el manejo del tiempo, son máximo 10 minutos, si se salen de esos 10 minutos, baila, ¿cierto? Empieza a bajar acá puntaje. Entonces yo miro primero, si no supera los 10 minutos, pronto tiene esos 10 puntos fijos. Pero por cada minuto que se pase comienzo a quitarle puntos. Si tiene 11, entonces tiene 9. Si tiene 12, entonces le bajo 8. ¿Pilla? Entonces cada puntico es importante. Y obviamente pues no va a bonificar. Las bonificaciones que yo les propongo son, por ejemplo, por las asesorías, que puedo dar inclusive hasta 5 o 10 puntos por solamente asesorías, que ustedes me muestren un trabajo bien hecho, por la creatividad que ustedes tengan, ¿cierto? Entonces esto. Yo les estoy pidiendo a ustedes unas diapositivas, ¿cierto? Unas diapositivas donde ustedes van a colgar un video y todo el cuento, pero no necesariamente tienen que ser diapositivas, pueden usar cualquier otro método, pueden usar una presentación en Prezi, por ejemplo. En Prezi también pueden hacer unas cosas bien interesantes, bien chéveres, muy dinámicas, con muchas fotos, muchas cosas. Pueden usarla también inclusive con carteles que ustedes mismos hagan, inclusive se pueden grabar en una cámara de video y dando la exposición, no sé, como quieran. Yo les pido por favor, como yo sé que son en grupo y es muy difícil hacer ese tipo de grabaciones en grupo, porque muchos de ustedes no viven juntos, ni siquiera viven cerca y muchos ni siquiera están en la ciudad, por favor ingéniasela. Tienen un mes para averiguar cómo se puede hacer esto. Una propuesta que les hago es que ustedes, pues cada quien haga su parte, la graba con el software este que yo les digo, y luego pegan los tres videitos con un editor de video. Se lo pegan los tres audios y dejan una sola para que sea como más dinámica la cosa. Para escuchar la voz siempre, pero traten de que quede bien hecho, que quede bonito, que quede con buena calidad de audio, con unas diapositivas bien hechas, que queden pues agradables para ver. Ustedes lo que tienen que hacer es subir esto a YouTube y anexan el link a un foro que voy a crear en la plataforma para este fin. Lo voy a crear el día 20 de mayo. Bueno, ya ese día lo pueden empezar a subir, pero ya comenzamos a discutir sobre eso el 27, ¿cierto? Como les dije, esa actividad tiene un valor de 30 puntos. Entonces, compañeritos, yo espero que esta sesión haya sido de mucho provecho para ustedes. Por favor, traten de leer un poquito más acerca de esos materiales que yo les sugiero. Visiten las páginas que yo les pedí que visitaran. Los links están acá. Y por favor, recuerden que en este canal de YouTube tenemos acá en esta zona más o menos van a encontrar el video de la clase anterior. Voy a procurar volverme youtuber de ese tipo. Ustedes van a encontrar aquí a la derecha siempre un pantallazo donde ustedes pueden darle clic. Si se perdieron la clase anterior, pues le dan clic ahí. Recuerden que este es un producto académico que tiene una licencia Creative Commons 4.0, aunque YouTube dice que 3.0, yo la subo a 4.0 para que quede mucho más general. Muchachos, muchísimas gracias por escucharme, por tenerme paciencia. Ojalá les haya gustado este videito que acabo de dar para ustedes. Nos vemos entonces, muchísimas gracias, hasta luego.